Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos a 22 de mayo del 2024 y como viene siendo habitual todas las mañanas, me llegan, pues unos artículos que me gusta leerlos y por supuesto me gusta compartirlos con todos ustedes, con todos vosotros, porque sé que en el fondo puede serviros de ayuda para la identificación de la tríada oscura, de los narcisistas, de los psicópatas o de los maquiavelos. Entonces voy a proceder, como un día más, a leer este artículo que me ha llegado hoy. Y dice así: ¿tengo un psicópata a mi lado? ¿Cómo lo identifico? No es difícil darse cuenta, siempre y cuando no te encuentres bajo su embrujo. No necesariamente se muestran o son violentos, pero sin duda son manipuladores, narcisistas, y no soportan las decepciones cuando se proponen cualquier acción en sus vidas, pues todas deben ser realizadas en concepción con su manipulación y deseo. La personalidad de un psicópata hace que tratemos de entenderla porque no tiene similitud con otras. Es decir, dos personalidades psicopáticas no son iguales. Demuestran acciones poco comprensibles. Lo importante es comprender si aquel a quien denominamos psicópata es un enfermo o simplemente un individuo malo, odioso, o hasta un asesino que disfruta de lastimar a las personas que lo rodean o que forman parte en algún modo de su círculo más íntimo. Hasta aquí puede sentirse curiosidad u odio ante la identificación de un psicópata, ya que el corre, ve y dile de la gente, los medios, principalmente la literatura y ciertamente las películas de impacto o de suspenso, pudieron o nos dieron la posibilidad de interpretar cómo pueden ser, aunque es realmente muy ficticio en todos los aspectos. Pero si circunstancialmente sale a la luz en las noticias o en los periódicos un hecho de gravedad llevado a cabo por un presunto psicópata, inmediatamente lo que haremos es sentir ese rechazo por su actitud y hasta tener odio por la maldad que pueda desplegar con sus acciones, mientras que en el cine solo es la curiosidad la que nos despierta más el ánimo de ver el contenido para determinar exactamente cómo ocurren las cosas. Es mal camino para interpretar en la vida real, pues puede costarnos más de lo que se puede uno imaginar. Pero la pregunta es, ¿todos los psicópatas son asesinos? Debemos a estas alturas entender de qué estamos hablando y por ello es necesario preguntarse ¿qué es la psicopatía? Y textualmente la psicopatía es el trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, de remordimiento y de empatía, como por la seducción, manipulación y utilización del otro. Este trastorno no es aplicable a la identificación inmediata como puede accederse a otros problemas psicológicos y por ende no todos los que actúan de igual manera. Me refiero a que mientras que un individuo puede actuar de forma violenta o explosiva, otro bajo las mismas características vivenciales puede tener tendencia violenta, pero solo expresarla de forma de manipulación o sin expresión de respeto por otras personas. Entonces, los rasgos de esta personalidad pueden darse en individuos a los que podríamos denominar totalmente normales, pero que evidencien la necesidad de ser aceptados por el entorno o por cualquier grupo que los acepte como parte del rebaño, y lo consiguen con una forma manipulativa de relacionarse. Son narcisistas y egocéntricas, pero sobre todo carentes de emociones. A esta altura ya tenemos claro
que la personalidad de un psicópata no obedece a una enfermedad orgánica, como por ejemplo la esquizofrenia. Y de esta forma, si tenemos a nuestro lado, quizás ni cuenta nos demos hasta que dé rienda suelta a su lado malévolo, o solo muestre su falta de apego y empatía por los demás. El psicólogo Ornelas clarifica que posiblemente nos encontremos ante cuestiones situacionales las que hagan que el psicópata muestre su personalidad. El perfil de un psicópata, como ya comentamos en el vídeo anterior, pues creo que esto estaba ya todo dicho, pero hoy en este artículo también viene cuál es ese perfil de un psicópata. Y dice así: no puede argumentarse la existencia de relación entre factores genéticos y la presencia de este trastorno, pero como venimos refiriendo párrafos arriba, vendría coherente tomar en cuenta que las experiencias vivenciales, todas aquellas cuestiones traumáticas situacionales de allá y entonces, podrían tener una relación directa con el aquí y ahora del sujeto. Como ejemplo, podríamos citar a un individuo maltratado en su niñez por parte de sus padres o de sus cuidadores. Aquí se fijan los rasgos de personalidad y al no poder manifestar los sentimientos de temor u odio que crece contra sus padres por el maltrato injustificado, llegan a presentar un desprecio hacia los animales, a los que sí pueden maltratar. Por tanto, la violencia vivida en la infancia sí se correlaciona con el carácter psicópata en la edad o en la etapa adulta, así como un carácter antisocial donde la empatía desaparece totalmente. Así, debemos concientizar que entre los múltiples factores que predisponen al desarrollo de una personalidad psicópata, el abuso y el maltrato desde la infancia resulta quizás un pilar indiscutible para acercarnos a determinar la presencia de dicho trastorno. Quizás es el momento de preguntarnos: ¿un psicópata nace o se hace? ¿Cuántas veces nos hemos formulado esa pregunta? ¿Cuántas? Al menos desde este canal de YouTube lo hemos preguntado muchas veces. Pero hoy vamos a dar nuevamente la respuesta. Y la respuesta es que todas aquellas personas con psicopatías no nacen ni se hacen. Esta cuestión lleva una mezcla de varios factores. Es multifacética y determinada por la interacción del ambiente, del aprendizaje y de las experiencias de la vida de cada uno. Por ello, a pesar de que muchas veces son considerados como un mismo trastorno, psicopatía y trastorno de la personalidad antisocial, no son iguales. De hecho, hay factores causales diferentes entre uno y otro, por lo que no todas las personas con un trastorno de personalidad antisocial son psicópatas. Ahora, el constructor de psicopatía puede incluir rasgos de varios tipos de trastornos de la personalidad. Además, hay que contar con que, aunque se indique que a partir de los 15 años la gama de rasgos psicopáticos, interpersonales, afectivos y conductuales se ha identificado de manera confiable en las primeras etapas de desarrollo. Y nuevamente damos a las claras la idea de que el abuso infantil y el maltrato en la infancia también son pilares del desarrollo del futuro psicópata. Pero, ¿cómo podemos, además de todo esto, darnos cuenta que estamos conviviendo con una personalidad psicopática? Podríamos decir que por la conducta manipulativa, pero también una conducta manipulativa puede venir por parte de un narcisista o de un Maquiavelo o Maquiavela.
Pero el psicópata suele manipular a la pareja para hacerla creer que sin ellos no son nada. Crean una necesidad, deterioran la autoestima del otro, fomentan la dependencia emocional. Y esto que estoy diciendo lo vais a asociar totalmente con el narcisismo. Pero estamos hablando en este caso de psicópatas. Y es precisamente de esta manera como ellos terminan siendo el centro del universo personal de la o las personas que están a su lado, y que radicalmente las reducen a creer que sin su presencia no pueden vivir y que valen menos que basura. Además, en torno al trabajo ciertamente abundan los psicópatas. Son aquellos que manipulan a sus compañeros o empleados para conseguir un objetivo. Son en parte identificables en el medio laboral por buscar siempre destacarse, ya que se consideran los mejores. Como vemos, los psicópatas no siempre son asesinos ni tienen una tendencia violenta, pero sí suelen tener rasgos narcisistas y manipuladores. ¿Veis? Acabo de mencionarlo anteriormente. Y que según en qué tipo de relaciones se encuentren o qué intereses persigan, pueden o no destruir a quienes tienen a su alrededor. Ahora podemos distinguir entre maldad y enfermedad cuando hablamos de psicópatas. Abiertamente son gente que distinguen el bien y el mal y eligen libremente hacer el mal. No son enfermos, vinieron así de fábrica, no tienen remedio, son malos. Y como ejemplo podemos citar el crimen de Carolina Aló a manos de Fabián Tablado en 1996, donde le propinó 113 puñaladas a su novia. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por celos? Quizás por hacer sentir al padre de la muchacha que él tenía el poder de hacer lo que quería y que no podría alejarla nunca de él. ¿Cuál fuera la razón? Eso nunca se supo ni se sabrá. Y el asesino quiso infligir tanto dolor a su novia como a la familia de esta, que terminó asesinando a quien más quería, a su novia, a Carolina Aló. Ahora se cree que son enfermos para el criterio de la ciudadanía porque la etimología de la palabra significa enfermedad de la mente. Psico es mente y patía enfermedad. O sea, locura en el lenguaje de la calle. Por eso la gente estima que los psicópatas son enfermos, o que lo que es lo mismo, que la maldad es una enfermedad. No nos engañemos, no son enfermos. De verdad, se puede creer que individuos como este asesino de Carolina Aló, este Fabián Tablado, sea un enfermo. No, él simplemente era una persona mala y quizá existan todavía muchos más y peores que incluso él. La naturaleza del mal puede definirse como la falta de empatía, y esta es una característica que comparten todos los psicópatas, la incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. Por lo tanto, no es una enfermedad, es una forma de ser que no tiene el tratamiento. Aunque resulte repetitivo, tanto los psicópatas criminales como los subcriminales son plenamente responsables de sus actos. Saben lo que hacen y por qué lo hacen, y lo hacen voluntaria y libremente. Por lo tanto, son responsables de sus actos. No son enfermos y no tienen tratamiento. Y lo peor, no tienen ninguna solución. El paso del tiempo, solo eso cambia o modifica sus apetitos y su carácter.
siempre y cuando no tengan una nueva motivación. Y las características o los rasgos de personalidad de los psicópatas, sabéis que el otro día también os mencioné a Robert Hart, que nos menciona pues un número bastante elevado de características, pero hoy precisamente, tras verificar algunos o varios autores sobre estas características de los rasgos de personalidad de los psicópatas, vamos a mencionar 20 indicadores que nos acerquen a entender o que os acerquen más a entender las señales de los psicópatas conforme con sus aspectos interpersonales, con sus aspectos afectivos y con sus aspectos conductuales. En primer lugar, sería la gran capacidad verbal y ese encanto subyugante que desarrolla. Esa autoestima exagerada, esa necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento, el mentir de forma patológica, el comportamiento malicioso y manipulador, la carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, la afectividad con una respuesta emocional totalmente superficial, la carencia de empatía junto con la crueldad y la insensibilidad, el estilo de vida parasitario, la falta de control sobre su conducta, esa vida sexual promiscua, ese historial de problemas de conducta desde la niñez, la falta de metas realistas a largo plazo, o tal vez también esa actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, la incapacidad patológica para aceptar responsabilidades sobre sus propios actos. También el historial de muchos matrimonios de muy corta duración. ¿Cómo no? Sin olvidar la tendencia hacia la delincuencia juvenil, la revocación de la libertad condicional, la versatilidad para la acción criminal. Y como final, podríamos indicar que los puntos débiles de los psicópatas existen y están sobre todo relacionados con su propio ego y alta autoestima. No toleran que se le pongan impedimentos para alcanzar sus fines. Todo aquello que se interponga entre su propósito y ellos le crearán una intensa frustración. Y aquí finaliza la lectura de este artículo. Pero si os dais cuenta, estas 20 características, estos 20 indicadores que os he mencionado, decidme si no tienen semejante igualdad con el de un narcisista o una narcisista. Son prácticamente los mismos. La única diferencia es lo que muchas veces hemos mencionado. No todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Eso hay que quedar bien claro. Y lo que también hay que tener muy claro, que no podemos confundir psicopatía con narcisismo, aunque prácticamente, vuelvo a repetir, tengan las mismas o similares rasgos de personalidad. Pero sabemos que los psicópatas nacen o se hacen, como bien también formula el artículo. Nacen, sí pueden nacer, por eso muchos niños son tan crueles y son capaces de acciones con edades tan cortas, hacer barbaridades. Y también, como hemos mencionado en la lectura, podemos encontrarnos los psicópatas
porque han visto, han vivido dentro de su hogar esos malos tratos, esas aberraciones, esas humillaciones, esos golpes, esas faltas de respeto. Y ellos aprenden perfectamente, porque siempre digo y diré que los niños son verdaderas esponjas, y si desde bien niños se les enseña determinadas conductas, determinados comportamientos, esos niños con posterioridad irán copiando todo aquello que han vivido en sus hogares. Entonces, yo más que un psicópata, lo dije, lo repito, y no quiero ser reiterativa, pero más que psicópatas, yo los consideraría sociópatas, porque es el propio ambiente que les rodea el que les lleva a tener esas características y esos rasgos de su personalidad y ese tipo de conductas que perjudican al resto de su entorno. Y hasta aquí ha llegado la lectura del día de hoy. Muchísimas gracias y repito, buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Gracias.